Yo sí, no sé el viejo si la ve. ¿No la ves? Sí, lo veo. Ah, ya. Entonces el que llegue la va a ver. Obvio. Ya, vamos a esperar un minuto más. Ah, ahí viene otra persona. Un minuto y comenzamos. Ya, bueno, para iniciar, Nicole me recordó que había subido solamente 2 PowerPoint y que yo le había prometido otro. Así que yo creo que después de la clase, o mañana en realidad, para no estar molestándolo, después de clase, subiría el próximo PowerPoint, que le sirve como resumen finalmente. Ya, esa es la idea. Ya, nosotros estábamos retomando, ¿cierto? Si es que hay otra persona que vaya a ingresar, los tipos de texto, tipología discursiva. Y hablamos del texto, ¿ya? Y lo más importante que hablamos de, ¿cierto?, era que era un conjunto de proposiciones. Proposiciones son oraciones, como les decíamos antes, ¿ya? O elementos lingüísticos, ¿cierto?, vinculados entre sí, ¿ya? Perdón, oración no es proposición, oración es un conjunto de elementos, ¿ya? Proposición es ese mismo conjunto de elementos con un sentido, ¿ya? Puedo hacer una oración sin sentido, ¿ya? Entonces, el texto era este conjunto de elementos lingüísticos, ¿cierto?, que debe estar vinculado. ¿Cómo lo vinculamos? A través de elementos gramaticales, por ejemplo, como los conectores, o a través, o dando un sentido, a través de la coherencia. Nosotros nos comunicamos, ¿cierto?, emisor, receptor, a través de este tipo de mensaje. Pero cuando este texto, ¿cierto?, se hace, se realiza, y por lo tanto si se realiza tiene que ser en un contexto, lo llamamos discurso. O sea, el discurso es el texto en acción. Eso es lo fundamental. Y aquí se ve, ¿cierto? Discurso está formado por el texto, que tiene una configuración lingüística, oraciones, conectores, etcétera, los sentidos que tienen las palabras, ¿ya? Y ese mismo texto realizado, hecho habla, digamos, en un contexto, se constituye en un discurso. ¿Qué es lo que hace el contexto? Que ustedes tienen que fijarse siempre cuando analicen un discurso, porque ustedes van a analizar no solo un texto, van a analizar un texto con su respectivo contexto, ¿ya? Entonces, a ese contexto ustedes tienen que darle mucha importancia. ¿Cuál es la situación comunicativa? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y cuál es la situación sociocultural que se puede apreciar en ese texto, ¿ya? Y ahí ustedes van configurando su discurso, analizando, ¿ya? Como texto, como forma, como construcción, pero también todo esto en relación al contexto sociocultural, al contexto lingüístico, al contexto comunicativo, ¿ya? Porque todo esto nos da información. Y aquí están ciertos criterios, ya, para poder analizar un texto, ¿ya? Cada persona, ¿cierto? No sé, me imagino un estudiante de literatura, va a analizar un texto y lo puede hacer desde cualquiera de estas perspectivas. Pero en este momento ustedes tienen que considerarlas todas, ¿ya? Es decir, con relación a lo sociocultural, analizar de qué se habla y quiénes son los sujetos que la emiten, ¿ya? Porque viendo la persona que emite el discurso, ¿cierto?, lo podemos caracterizar, ¿ya? Nos entrega información el criterio sociocultural, ¿ya? Si nosotros sabemos quién habla, solamente con eso
ya vamos a poder extraer información. Criterio situacional, en qué tipo de situación y de qué manera se realiza este discurso. ¿Ya? Es una persona que le habla a un otro, es una persona que incorpora a ese otro a su discurso, es un discurso privado entre dos amigos, es un discurso público. Vean, en la introducción a veces aparece este tipo de información. Es un discurso monológico, dialógico, ¿ya? Criterio funcional, ¿para qué? También tienen que identificar eso. ¿Quién habla? ¿Desde qué área habla? ¿Para quién habla? ¿Qué características tiene él? Hay una situación asimétrica, él tiene más información, el otro tiene menos información. Criterio funcional, ¿qué tipo de texto es prescriptivo? Entrega normas, persuasivo, es decir, no quiere convencer, estético, como la poesía, como el cuento, que no solo se preocupa por lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Ya? En lo estético se da una simetría, una complementación, o es solo informativo. La estructura que tiene ese texto, según los tipos de discurso, es expositivo y narrativo, es lo que estamos viendo más adelante. Pero todo esto ustedes lo tienen que usar como medio de información para reconocer un texto. Y luego, ahí empezamos a ver, ¿cierto?, los tipos de estructura. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y el primero que vimos, ¿cierto?, es el discurso narrativo. Es decir, el discurso narrativo, ¿cierto?, se puede dar de manera literaria, ¿ya?, como ustedes bien lo conocen, cuando leen novela, epopeya, mito, leyenda, o también de manera no literaria, cuando puedo relatar una anécdota, relato algo que me ocurrió, o relato algo que soñé. Sigue siendo un relato. ¿Por qué es un relato? Porque hay una secuencia. El relato siempre, la narración siempre requiere acción. Todo cambia en el relato, ¿ya? Hay una especie de presentación de nudo, se genera el conflicto, ¡pum! Final, ¿ya? Pero tiene que haber esta interacción dinámica, las cosas ocurren, todo va cambiando, hay una acción, hay secuencias, hay causas y consecuencias, es decir, el relato, ¿cierto?, es más bien dinámico. Y ahí vimos el ejemplo del famoso Oscar, que caminaba, que iba para allá, que sacaba un arma, que no sabíamos qué iba a hacer con esa arma. Luego vimos el discurso expositivo. Este tiene solo, o sea, su fin es precisamente eso, exponer sobre una realidad, ¿ya? Eso es acerca de un área de conocimiento, acerca de una realidad, acerca de una realidad histórica, a través de una realidad científica, a través de una realidad deportiva, o sea, del área que ustedes quieran, va a exponer, se va a centrar, por ejemplo, en qué proceso está exponiendo, está informando, qué teoría, ya, que no solamente puede ser una teoría científica o una teoría política, por ejemplo, una teoría literaria que se centra en el objeto, ¿cierto? No sé, en los canastos hechos en alguna parte y expone cómo son, los describe, ¿ya? Entonces, eso es el discurso expositivo, expone sobre una realidad, se centra en una realidad, pero acá no hay dinamismo porque aquí no hay acción, ¿ya? Se habla sobre una realidad, pero esta realidad no cambia, esta realidad, ¿cierto?, no progresa. Es la información la que progresa, pero no como en el discurso narrativo, en que hay una realidad que se presenta, pero a través de las acciones, ¿cierto?, va progresando, va cambiando, ¿ya? Acá, ¿cierto?, se produce una asimetría entre la persona que habla y quienes escuchan, quienes leen.
porque se está exponiendo sobre una realidad, es decir, la persona que habla maneja más información que el que lee o el que escucha, ¿ya? Por lo tanto, ahí tiene que ver el grado de asimetría que existe en relación al grado de conocimiento. ¿Quién sabe más? ¿Quién explica al otro? Entonces, por eso les decía, es más bien una relación vertical. Y acá se da, como lo habíamos visto anteriormente, una información respecto a la cosquillera de otra. Luego, y creo que por aquí habíamos quedado, venía el discurso argumentativo, ¿cierto? Ya hemos visto el expositivo, narrativo, ahora el argumentativo. En el argumentativo yo me expreso. Si se dan cuenta, en el discurso expositivo yo me centro en la realidad. En el discurso narrativo me centro en las personas y en lo que realizan las personas, en los acontecimientos. En cambio acá me centro de una u otra manera en mí. ¿Por qué? Porque yo, como sujeto de la enunciación de un discurso argumentativo, emito juicios de valor, ¿ya? Soy capaz de criticar, o soy capaz de convencer o de persuadir, pero en base a lo que yo considero que es lo correcto, lo acertado, lo coherente. Yo emito una afirmación. Por lo tanto, el discurso argumentativo sería el que más se centraría, digamos, en la persona, en lo que siente, en sus valores, en su grado de conocimiento, porque ahí se estructura todo el discurso, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que cuando uno argumenta, de repente utiliza argumentos racionales, lógicos, esos que se pueden demostrar, ¿ya? A través de citas, a través de ¿cómo se llaman esto? Cuando gráficos, ¿ya? Cuando se pone la información a través de gráficos. Yo lo puedo demostrar. Hay bases, hay garantías, hay respaldo, ¿ya? Recuerden que una tesis tiene que tener una base, tiene que tener garantías, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la garantía? Que el razonamiento que yo tengo, la argumentación, tenga relación con la tesis, ¿ya? Porque mi argumento puede ser pero excelente, pero no tiene relación con la tesis. Estoy argumentando de otra cosa. Y tiene que tener garantía, y eso es lo que le sirve mucho a los argumentos de tipo lógico. Respaldo. Garantía es la unión, ¿ya? Está la tesis, la base, ¿cierto? La garantía como unión entre ambos, entre mi afirmación y mi argumento. Y el respaldo, que tiene que ver con lo que les decía, citas, ejemplos, ¿ya? Toda la información que puedan recopilar al respecto. Y el discurso argumentativo además pretende convencer y persuadir al interlocutor. También puede ser disuadir. Yo no quiero que siga pensando eso, yo no quiero que siga creyendo en eso. Lo disuado también a través de argumentos, ¿ya? Y uno puede hacerlo a través de argumentos lógicos, a través de argumentos de tipo emocional, ¿cierto? Hay muchas maneras de argumentar y de contraargumentar también, ¿ya? Y aquí se emite el juicio, no podrá ser candidato al puesto, ¿ya? Es decir, ya estoy hablando desde yo, desde lo que piensa ese yo, desde ese sentido, ¿cierto? Es como cuando uno da opinión. Y el discurso descriptivo, ¿en qué se diferencia del discurso expositivo? Que el discurso descriptivo, si bien es expositivo, porque habla sobre una realidad, se centra en una parte de esta realidad, ¿ya? En cambio, el expositivo expone, ¿cierto?, sobre un área, sobre una realidad, y puede usar un discurso descriptivo como un subdiscurso, ¿ya? Dentro de su discurso expositivo, ¿cierto?, puede, obviamente, tener que describir un objeto y va a ser un tipo de discurso descriptivo.
pero no es el macro discurso. El discurso descriptivo sería como un microtipo de discurso. ¿Ya? En cambio, un discurso netamente descriptivo, ¿cierto?, tiene que ver con representar de manera cognitiva, ¿cierto?, no de manera, digamos, apelando a lo que ese objeto, esa realidad nos entrega, ¿ya? En representar una realidad. Y esa realidad puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un proceso, pero lo describimos así. Cada una de sus partes, de sus características, las vamos detallando, las vamos enumerando, porque eso es lo que nos interesa, representar ese objeto casi como una fotografía. Es decir, que la persona que vea, que lea el texto, piense y en su mente, ¿cierto?, vea como una imagen mental, así como el significado, ¿cierto? Cuando vieron el signo lingüístico, es verlo como una imagen mental. Un buen escritor tiene o pretende por lo menos lograr eso, que uno se lo imagine. Por eso se centra en detalle, por eso se centra, digamos, en una parte de la realidad. ¿Ya? Obviamente que yo puedo describir algo real o irreal, porque yo podría describir a lo mejor a un ser imaginario y lo puedo describir perfectamente, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que yo me imagino acerca de él, ¿ya? Entonces, cuando yo describo, me centro en lo que constituye el objeto, en cada una de sus partes, también en cómo están constituidas y relacionadas esas partes, por ejemplo, si hablo de procesos. Y aquí viene el otro ejemplo de Oscar. Oscar es débil y camina con dificultad. Luce elegante, está vestido de negro, con una corbata roja de seda, un prendedor de oro y zapatos brillantes. ¿Se dan cuenta? Allí se centra en la descripción, solamente en describir, no exponer una realidad, no argumentar, etc. Ya, lo describo. Y aquí sí que van a tener que participar, por lo menos algunos. Ya. Estos son ejercicios, convencer o persuadir al receptor sobre la verdad de lo que afirma, niega, opina, juzga o propone, corresponde a qué tipo de función. Ya pues, no van a contestar. Argumentativo. Súper, muy bien, un punto. ¿Ya? Claro, estoy convenciendo, estoy persuadiendo, ¿cierto? No hay acción, no estoy describiendo instructivas, ¿cierto? Recuerden, no estoy normando, no estoy dando instrucciones, ¿ya? Ni tampoco estética, no hay una preocupación por la configuración del texto y por lo que dice. Si presento un tipo de información concreta, ¿ya?, y sus elementos principales son la acción, los personajes, el ambiente y los espacios, dicha forma se refiere al tipo de texto. ¿De qué tipo? Narrativo. Narrativo. Súper. ¿Ya? Acción. Recuerden, siempre tiene que haber acción, ¿ya? Acción en sentido de dinamismo, de progreso, de cambio, ¿ya? Si no hay esa acción, no es narrativo. Ya, para una gran parte de las especies animales, la unión sexual viene precedida de un ritual de cortejo en el que el fenotipo masculino, las características propias del macho, tiene una gran influencia. Plumas de color, cantos y gruñidos, actitud orgullosa, olores, coloración de la piel, son algunos de los trucos de los machos para atraer a la hembra. Es verdad, porque los pavos reales tienen pero unas plumas maravillosas y las pavitas, no son muy bonitas, ¿ya? Y todo eso es para atraer la naturaleza. O gruñir. Ya, ¿qué tipo de texto es? Sería expositivo y descriptiva. Bien, ¿ya?
¿Por qué? Porque se está dando información, ¿ya? Y luego de esa información se va describiendo cada una de las características, ¿cierto?, del macho como truco para poder atraer a la hembra, ¿ya? Habla sobre una realidad, pero, ¿cierto?, va entregando información, ya, descripción. Habla de algo y lo describe. Expone sobre una realidad, pero describe. ¿Predomina el expositivo? Sí, pero dentro de ese hay una descripción. Todos estamos acordes en que la ciencia aplicada a la tecnología ha cambiado, o seguramente será mejor decir revolucionado la vida moderna. En pocos años se ha demostrado que el ingenio del hombre, con sus necesidades, no tienen límite. ¿Qué tipo de texto es? ¿No? ¿Ninguno? Argumentativo, ¿ya? Porque si bien está contando, está entregando la información, va emitiendo juicios de valor. Ya, dice, no solo la ciencia aplicada a tecnología ha cambiado, o seguramente sería mejor decir revolucionado, plantea su opinión sobre el papel de la ciencia en la vida moderna, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, habla del ingenio del hombre como admirándolo, como sus necesidades no tienen límites, o sea, admirándolo, pero también dando cuenta que a lo mejor eso puede implicar un problema, ¿ya? Desde esa perspectiva sería argumentativo. Martín observó a Leonor durante todo el tiempo que duró su visita y le fue imposible conocer la opinión de la niña respecto de las diversas opiniones emitidas. Otro tanto le sucedió cuando la preferencia de algunos específicos con cada uno de los cuales la vio conversar alternativamente. Obviamente estamos hablando de Martín Rivas. Por lo tanto, ¿a qué tipo de discurso correspondería? Narrativo. Excelente. Ahí, acción, ¿ya? Entonces, con lo que habíamos aprendido antes, ¿ya? De texto, discurso, de cómo se constituyen, la coherencia, en fijarse ustedes en los conectores, porque un conector puede decir otra cosa, ¿cierto? Por lo contrario, en fijarse en las señales, no solo textuales, sino también contextuales, pero las que le pueda entregar el texto, no las que ustedes conocen desde antes. Solo tienen que jugar con lo que dice el texto. Independiente de que ustedes tengan conocimiento al respecto, si el texto no se lo entrega, no lo pueden tener como respuesta. Incluso a veces las pruebas los colocan, ¿ya? A propósito, porque saben que es una información que alguien la puede tener, ¿ya? Pero con eso no pueden jugar, solamente jueguen con el texto en el sentido de lo que hemos ido hablando hasta el momento. Reconocer el hablante, reconocer la idea central, reconocer las ideas secundarias, reconocer el posible receptor, mirarlo, ¿ya? Como mirarlo por dentro, pero también mirarlo por fuera, la estructura, las palabras que se repiten, ¿ya? Nos va dando información. Si una palabra se repite una y otra vez, o un conjunto de palabras se repite también, eso nos está entregando el tema, y eso está, ¿cierto?, entregándonos información, cuál es la idea central, qué es lo que le da coherencia a ese texto, lo que lo constituye como tal. Entonces, por lo mismo, ¿cierto?, hay que pensar ya en un texto como un tejido, y que ese tejido fuimos viendo
que está constituido por enunciados, y esos enunciados tienen palabras, y entre ellos se relacionan, y que ese texto, en un contexto, se hace un discurso, también aprendí eso. Por lo tanto, no solo que hay que considerar en este tejido los elementos lingüísticos que lo constituyen, ¿ya? Sino también cómo estos elementos van apareciendo durante el texto, mientras ustedes lo leen. ¿Qué más? Que tienen que aplicar lo que vieron en teoría de la comunicación, ¿ya? O en alguna parte, un área de esa, el famoso cuadro de emisor, mensaje, receptor, canal, código, ¿ya? Cuando vean un texto, cuando lo lean, ya, independiente que sea un fragmento o todo, piensen también, porque esa es una estructura. Ahora lo que necesitan es estructura. Se me había olvidado. Cuando les digo que extraigan la información del texto, solo la que está ahí, a no ser que les digan, que interpreten, ¿ya? Que analicen, que relacionen, ¿ya? Ahí pueden de alguna manera ponerse más creativos. Pero si no, tienen que y ahí también tienen que trabajar por lo que dice el texto. Quizá una información adicional los pueda ayudar, pero que no sea en lo que se centra. Si ustedes saben quién está hablando y de alguna manera lo conocen, a lo mejor van a poder entender más el texto, ¿ya? Y los criterios estructurales. Esto es extremadamente importante porque, insisto con lo del tejido, puede ser majadero, pero el texto es un tejido constituido por elementos lingüísticos y constituido, ¿cierto?, por elementos no lingüísticos, ya es que lo hacen un discurso. Pero ese tejido, yo les decía que tiene distintas hechura, distintas formas, con manga, sin manga, etc. Y eso es lo que aparece acá, ¿cierto? Entonces, entre comillas, ropaje les va a dar a ustedes más información respecto a la prueba que ustedes tienen que entregar o tienen que dar. Tienen que estar preparados, digamos, para enfrentarse a este tipo de pruebas de manera tranquila, no pensando en que se les va a ir tratando de mantenerse bien, tranquilo, seguro, ¿ya? Tienen que tener seguro lo que ustedes saben y pensar, digamos, porque generalmente uno cuando se enfrenta a la prueba hace las primeras preguntas, te puedes bloquear, o cuando no sabes algo y te empiezas a detener, o no se concentra en lo que se está leyendo. Entonces, por lo menos reconozcan estructura, empiecen por algo. A lo mejor no entendieron mucho el contenido y lo van a tener que leer más de una vez, ¿ya? Pero por lo menos reconozcan estructura, ya tienen algo, ya tienen algo con respecto, ya saben lo que tienen que buscar, ¿ya? Ya saben también los tipos de texto, los tipos de relaciones que se pueden establecer. Ya, chiquillo, no me está quedando nada de tiempo. Yo creo que estaríamos terminando. Quiero si alguien me puede hacer una pregunta, si tiene alguna duda de respecto de la materia o respecto de la prueba de transición. ¿Nadie tiene dudas? ¿Se han preparado? ¿Se han preparado bien? ¿O no han tenido mucho tiempo para eso? ¿No? Ahora nos estamos poniendo, o por lo menos yo ahora tengo más tiempo. Ya, ¿y cómo se están preparando? ¿Haciendo ejercicio? ¿Solo haciendo ejercicio?
En matemáticas, pero también tengo que repasar materias de años anteriores, como por ejemplo de física o química, porque no me acuerdo. Ay, porque dan la de ciencias, ¿verdad? ¿Ya? Eh, claro, es repasar, pero de repente ustedes saben más de lo que creen. Y eso uno lo ve cuando está ahí en la prueba. Ahí te das cuenta que a tu cerebro entró más información de la que uno pensaba. Por eso, pero lo más importante, o una de las cosas más importantes, es no sentir una presión exagerada, ¿ya? O tener demasiada expectativa, ¿ya? Recuerden, no sé con quién, yo he hablado más de una vez con algunos de ustedes, siempre hay que tener un plan B y un plan C, ¿ya? Porque eso nos hace actuar de manera más cómoda, más segura, frente a la incertidumbre. Y pensar que a lo mejor voy a obtener más puntaje de lo que pensaba, o menos puntaje. Pero eso de fondo, ¿no? Tiene importancia, yo no le puedo negar la importancia, pero no es lo más importante, sobre todo respecto a lo que las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿ya? Yo creo que también le da cierto significado, cierto sentido a cosas, situaciones que no habíamos a lo mejor tomado en cuenta, o estaban tan ahí que no la valoramos, ¿ya? El salir, por ejemplo, al supermercado sin pedir un permiso, ¿ya? Por eso, darse cuenta de lo trascendente y ver que esta prueba es importante, es trascendente para la vida de ustedes, obvio, pero no los define, ¿ya? No los define. Ustedes no son la prueba, esa prueba no los construye. Y si no les va bien, no significa que sean más o menos inteligentes, sino que las capacidades, las competencias de cada una son distintas de cada persona, ¿ya? Y eso es lo malito de esta prueba, que mide solamente algunos tipos de competencias, no todo. Ya, sería. Nos vemos el jueves entonces para la próxima clase. Que estén muy